voy a empezar a grabar, porque siempre me olvido, así que bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Habíamos visto todas las partes del equipo perforador y demás, y habíamos estado hablando de la sarta de perforación, todos los componentes de la sarta, y hablamos también un poco del top drive y de los esfuerzos de la cañería. Bien, perfecto. Bueno, habíamos llegado hasta acá y ahora vamos a ver un poquito del resto de los sistemas dentro del equipo perforador. La clase hoy día va a ser relativamente corta, dudo mucho que lleguemos a las 2 horas y media, más de eso no creo, así que bueno, como les comentaba, vamos a hablar del resto de los sistemas que conformaban el equipo de perforación. Les recuerdo, eran 5 sistemas, ¿sí? En primer lugar teníamos el sistema de potencia, que ya lo habíamos visto, que podía ser diésel mecánico o diésel eléctrico. Después teníamos el sistema de sarta de perforación. Este sistema estaba compuesto por el trépano, los portamechas, que eran estos elementos que le daban peso al trépano. Después teníamos las barras de sondeo junto con las heavyweight, que son unas barras de sondeo especiales. Estas barras de sondeo solamente me sirven para comunicar la boca de pozo con mis portamechas y mi trépano. Bien, no tiene otra función en particular. Es por esto que solamente soportaban tensión, ¿sí? Bien, y además de esto hemos visto los vástagos, y estos vástagos se utilizaban solamente para los equipos convencionales. Después teníamos el equipo de top drive que ya no utilizaba vástagos, ¿sí? Y hasta allá habíamos visto, eso era todo. Vimos algunas partes de la torre también, pero eso era todo. Ahora vamos a ver el resto de los dos sistemas más. Bien, y el quinto sistema lo vamos a dejar para la unidad número 5, porque se ve en particular ese sistema. Entonces, estos sistemas que faltaban serían el sistema de izaje o el sistema de elevación y el sistema de circulación de lodo. Bien, son los dos sistemas que vamos a ver ahora, además de algunas herramientas. Bien, en primer lugar vamos a arrancar con algunas de las herramientas que son muy comunes dentro de lo que sería la perforación de un pozo. En primer lugar, las amelas. Disculpe, entonces esta sería la unidad número 3, ¿o no? Disculpe, no le entendí nada de lo que me preguntó, Porque no me podía escuchar. se cortó mucho. Que si esta es la unidad número 3, entonces Esta no es la unidad ¿me número entiendes? 3, No podía entrar, por eso le pregunto. esta es la unidad número 2, es la ¿Es segunda parte de la parte unidad de 2 la todavía? unidad número 2, sí. Bueno, esperé. Gracias. De nada. Esta es la segunda parte, como les decía, de la unidad número 2. La unidad 2 es un poquito larga, así que la dividimos en 2 clases siempre. En la unidad número 3 vamos a ver entubación de pozo, que ya es otra maniobra dentro de la perforación, pero aparte. Digamos, ya no estamos perforando, sino que se hace otra maniobra. Bien. Entonces, como les comentaba, estas son las amelas. Las amelas básicamente son dos fierros macizos. Bien, este cuerpo no es hueco, es macizo, que me permite unir lo que sería el aparejo o el bloque viajero del sistema de izaje, que ya lo vamos a ver, con el elevador justo acá abajo. Fíjense, el elevador es este. Cada uno de estos ojales se ingresan en cada una de las orejas, reciben este nombre, las orejas del elevador, de esta manera, como ven en esta imagen de acá, ¿sí? Y el elevador, como su nombre lo indica, sirve para poder elevar o para poder levantar los distintos tubulares que nosotros vamos a meter al pozo. Hay elevadores de barra de sondeo, elevadores de portamecha, elevadores de varilla, eso es para producción, pero también ¿sí? hay una amplia variedad de elevadores. También elevadores para casing, que ya lo vamos a ver, etcétera, etcétera. Bien. La cosa es que hay una gran variedad de elevadores. ¿Cómo se manipulan estos elevadores? Bueno, muy simple.
Fíjense que este elevador tiene dos cuernitos acá, ese es el nombre que recibe también. Estos cuernitos, si se abren con una fuerza bastante importante, el elevador básicamente, o sea, también se abre y se divide como en tres partes, cuatro a veces, que una vez que yo lo agarro con la barra de sondeo, lo vuelvo a cerrar y agarra otra vez la forma y la barra de sondeo queda metida acá en el medio, ¿sí?, del elevador. Fíjense en la imagen siguiente, acá está. Este era el elevador que les comentaba. Cuando yo abro los cuernitos, pasa esto. El elevador se divide en este caso en tres cuerpos. Atrás tiene una bisagra. Se abre en este cuerpo, en este de acá y este tercer gancho, digamos, que es el que me conecta a estos dos cuerpos que les estoy comentando. Bien, es así de simple. Esto me permite levantar todas las barras de sondeo. Fíjense, por eso la barra de sondeo presenta este pequeño cambio de diámetro en ese punto, básicamente porque el elevador calza en ese lugar, el elevador hace tope, como diríamos, en esa zona, entonces me permite levantar las barras de sondeo. En el caso de los portamechas, al no tener esta variación de diámetro, al portamechas se le tiene que poner un collarín, que se llama. El collarín es, imagínense un precinto, ¿sí?, un precinto de plástico, bueno, es parecido, pero es como un precinto metálico con cadenas que se ajustan al cuerpo del portamechas, y una vez que le pongo el elevador por debajo, puedo levantar el portamechas sin ningún tipo de problema. Bien. Otro elemento muy importante es la cuña. La cuña es este elemento, bueno, que acá lo pueden ver, digamos, en la... Esperen que cambie de color. Lo pueden ver acá en la imagen real. Eso es una cuña, ¿sí? Tiene, simplemente es como es un cuerpo dividido en tres o en cuatro a veces, eso depende, que tiene unas mordazas en la parte interna. Entonces yo lo pongo en la boca de pozo y cuando suelto las barras de sondeo quedan encajadas, quedan, digamos, sujetas por las mordazas que posee el sistema, ¿sí?, el sistema de cuñas. Es así de simple. ¿Para qué me sirve esto? Para colgar herramientas de la boca de pozo, ¿sí? Porque miren, supongamos que yo perforo, ¿bien? Yo perforé hasta acá, ¿sí? Entonces ahora quiero empezar a sacar herramientas, pero yo no puedo sacar toda la herramienta junta si esto me mide, por ejemplo, 500 metros. Y no puedo, porque evidentemente no puedo sacar 500 metros hacia arriba cuando mi torre mide alrededor de 30. Bien, entonces yo tengo que ir sacando de a 3 o 4, de a 3 varillas juntas como máximo. Entonces yo saco 3 varillas, ¿sí?, lo tengo que desenroscar, pero no puedo dejar que eso caiga al fondo del pozo, porque yo ahora no voy a poder agarrarlo. ¿Se entiende? Porque se me ha ido todo al fondo del pozo. Entonces lo que se hace es, se saca herramienta, se ponen las cuñas y la subestructura me sostiene toda esa carga que está hacia abajo. Todas esas barras que quedarían en el interior del pozo están colgadas de la subestructura. ¿Bien? Pero sin tocar el fondo, porque he sacado barras. ¿Bien? Así que las cuñas son las que me permiten conectarme todo ese conjunto de caños con la subestructura. Entonces de esa forma me permiten agarrarlo y mantenerlo ahí, quietito. ¿Cómo desenrosco barras de sondeo, portamechas, etcétera? Con la llave Wilson, que es la que vemos acá, miren. Esta es la llave Wilson. Las llaves Wilson, habíamos visto una imagen en la clase anterior, pero son llaves que funcionan de a dos siempre, de a pares. Una llave se conecta, vamos a ocupar este dibujo, esperen que borre todo. Una llave se conecta a esta barra, mientras que la otra llave se conecta a la barra que iría por arriba, y ambas giran en sentido contrario. Bien, de esa forma me la ajustan o me la desajustan a la rosca, eso depende de lo que esté haciendo. Si estoy metiendo herramienta me la ajustan, y si estoy sacando herramienta me la desajustan, ¿sí? Como les digo,
Eso depende de la maniobra. Aún así, estas llaves no se utilizan para enroscar, se utilizan para ajustar y para desajustar. Una vez que ajustó y desajustó, lo que sea que esté haciendo, saco las llaves Wilson y coloco el enroscador neumático que se llama, que es una herramienta parecida a la Wilson, que tiene unos rodillos, ¿bien? Y esos rodillos empiezan a girar y me desenroscan la unión de las barras de forma rapidísima, o sea, en 2 o 3 segundos ya está desenroscado. Si no, lo tendría que hacer manual, y manual les comento que las roscas suelen tener una altura bastante importante, a veces llegan hasta los 20 centímetros, un poco más, y tengo que andar enroscando, ¿me entienden? De forma manual es un laburo importante. Entonces, para evitar eso existe el enroscador neumático. Lo que sí, les repito, el enroscador solamente sirve para enroscar y para desenroscar, mientras que la llave Wilson es la que le da el ajuste, la llave Wilson es la que le da la fuerza, ¿bien? Inclusive acá la Wilson, no se ve en el dibujo, pero acá no tiene rodillos, ahí tiene cuñas, tiene, digamos, estas mordazas como tiene la cuña acá, tiene lo mismo la Wilson, obviamente son distintas, y tienen los dientes de las mordazas en otra dirección, pero me permiten que la llave se agarre bien a la unión, y acá se le conectan unas cadenas a un sistema hidráulico o neumático, y el sistema es el que da la fuerza, ¿bien? El sistema es el que me permite el agarre, y de acá, bueno, de acá se cuelga de la torre. Las Wilson están colgadas siempre, porque imagínense levantar una llave de estas con la mano, o sea, es imposible. Entonces sí o sí hay que arrastrarla hasta el lugar donde se está utilizando. Son llaves grandes, yo no se los mencioné, pero son llaves importantes. Tendrán aproximadamente desde acá hasta acá hay un par de metros, ¿sí? 1,5 metros, 2 metros, y de altura lo mismo, ¿sí? Así que son grandes. ¿Alguna duda hasta acá acerca de las herramientas? No, profe. Bien, No, ninguna, profe. estoy tratando de hablar un poquito más lento por si se corta. No sé si se les está cortando o no, pero... Profe, Sí, No, va bien, va bien. una consulta. ¿En qué perforación se puede llegar a usar 4 cuñas? eso creo que depende mucho de el tamaño del caño. Las que yo he visto, las cuñas están divididas en 3, por lo general, ¿sí? El tema es que acá yo les he puesto una cuña de barra de sondeo. Las cuñas de casing, por ejemplo, son mucho más finas y están divididas en muchos más cuerpos. ¿Se entiende? Porque el casing tiene un tamaño a veces de 12 pulgadas, 13, 17 pulgadas. Hay casing de 17 pulgadas. Entonces imagínense, es un caño, o sea, no me alcanzan ni las manos para hacerlo en la pantalla, es un caño grande. Entonces para eso necesitamos una cuña dividida en más cuerpos, porque se dividen, no vamos a entrar en temas físicos, pero se dividen mejor las fuerzas, permite sostener más kilos, etcétera, etcétera. Eso. Pero básicamente depende de la cañería. Las de barra de sondeo son de 3 cuerpos por lo general. No sé si era esa la pregunta. Profe, Sí, gracias. ¿a qué le llaman cuerpo? ¿A qué le llamo 3 cuerpos? Miren, creo que eso me preguntó. Fíjese acá, a ver si puedo agrandar un poco la imagen. Sí, bueno, se ve media fea, pero... Fíjese que acá yo tengo 3 agarraderas, ¿sí? Acá tengo una, bien. Acá tengo otra. Elegí un color muy malo para... Ahí está. Acá tengo una, acá tengo otra y acá tengo otra, ¿sí? Eso quiere decir que esta cuña está dividida en 3 cuerpos. ¿Por qué? Porque esta agarradera está sujeta a este cuerpo, la de atrás está sujeta a otro que pasa por ahí y la de atrás a este. Imagínense los postigos de la ventana, y cada uno de estos cuerpos sería un postigo que está sujeto uno con otro a través de unas bisagras, ¿bien? Entonces se puede dividir como se ve en esta imagen, que acá se ve un poquito mejor, pero fíjense, eso está dividido, o sea, yo lo puedo abrir
y me queda todo plano, y si lo cierro me queda un círculo. Y está dividido en 3 cuerpos. Son como 3 porciones. No sé si me explico bien o si no quedó claro. Sí, O sea, sería algo así, mira. Acá tengo un cuerpo, Sí, profe, se entiende perfecto. acá tengo otro cuerpo y acá tengo el otro cuerpo. ¿Sí? Entonces esto cuando se doblan uno con el otro queda un círculo, queda como un cono, ¿bien? Eso es nada más. Y cada uno tiene una agarradera, entonces yo lo puedo agarrar y... A eso le llamo 3 cuerpos. No es que tenga 3 cuerpos, pero es un solo cuerpo, pero está dividido en 3. ¿Sí? Pero a eso le digo 3 cuerpos. Bien. Entonces si ya quedó todo claro, vamos a pasar al sistema de izaje. El sistema de izaje, bueno, el nombre ya dice más o menos de qué se trata. La palabra izaje viene de izar, o sea, de levantar algo. ¿Vieron cuando se iza la bandera? Es lo mismo. ¿Qué función cumple el sistema de izaje? Bueno, me permite levantar básicamente todas las herramientas que yo tengo en pozo. ¿Bien? Me permiten a través de un cable, fíjense, un cable importante. Eso, no he puesto fotos de cables, pero para que se den una idea, los cables de perforación suelen tener alrededor de 2 o 3 pulgadas de diámetro. O sea, es un cable así. No sé si se ve en la imagen en la que aparezco yo, pero es un cable más o menos de este tamaño, yo he visto. 2 pulgadas, estamos hablando de 5 centímetros de diámetro, sería algo así. ¿Sí? Y el cable es muchísimo más grande. Básicamente cuando nosotros vemos un pedazo de estos cables es como si fuese un pedazo de fierro, o sea, no se dobla para nada. Recién cuando se dobla y cuando le doy, digamos, toneladas importantes. Ahí sí, recién se empieza a doblar y se comporta de manera flexible como cualquier cable. Pero a simple vista es un cable gordo. ¿Sí? Profe, Sí. profe, ¿qué peso tiene el bloque viajero? Bien, el bloque viajero, no sé mucho el peso que tiene, pero sí los pesos que soporta. ¿Bien? Hay bloques viajeros a los cuales le puedo colgar 500 toneladas, por ejemplo, son los más grandes. Eso quiere decir que el cable tiene que soportar el bloque viajero más las 500 toneladas que puede soportar. Así que imagínense el cablecito, para que sea una idea. Pero el bloque viajero debe estar pesando alrededor de una decena, 10 toneladas más o menos, un poquito más, tal vez. ¿Sí? Eso depende. Mientras más carga soporte, más pesado va a ser, por supuesto. Pero es un bloque de acero macizo, que tiene un par de... Ahora les voy a explicar bien cómo está hecho, pero es un bloque macizo. ¿Sí? Bien. Esto es el bloque viajero, lo que me preguntaba el compañero. Se le llama bloque viajero, esto se los comento porque en el práctico tiene este nombre. Se le llama aparejo también al bloque viajero. ¿Sí? El aparejo posee un gancho. Fíjense, sería. A ver si me deja aumentar. Sí. Yo tengo mi bloque viajero o aparejo, ¿sí? Que sería esto. Este sería mi aparejo. Y debajo del aparejo siempre hay un gancho. En ese gancho es donde yo le cuelgo la cabeza de inyección, que ya la vamos a ver, y debajo de eso toda la sarta de perforación. El vástago, la barra de sondeo, los portamechas y el trépano. ¿Bien? Además, en el gancho, junto con el aparejo, está unido por unas orejas también, que acá no están, pero estas orejas son las que me permiten conectar las amelas al elevador. Así que fíjense, el sistema de izaje y el bloque viajero me levantan todo lo que yo tengo dentro del pozo y a su vez me permiten levantar las herramientas para poder colocarlas en la boca de pozo y seguir perforando. Así que es el sistema que me levanta todo. ¿Bien? Como Claro, les dije, la cabeza de inyección está todo el tiempo ahí, ¿no es cierto? la cabeza de inyección, sí, la cabeza de inyección suele estar todo el tiempo, excepto cuando saco herramienta, que se suele dejar a un costado junto con el vástago y
para poder utilizar las amelas con el elevador, porque si no la cabeza de inyección molesta. ¿Bien? Entonces, las amelas suelen estar siempre colgadas del gancho. Entonces yo ocupo la cabeza de inyección. Una vez que dejo de perforar y saco el vástago, pongo el vástago en la vaina junto con la cabeza de inyección. Bien, y ahí solamente ocupo bloque viajero, gancho y a las amelas del gancho las conecto a lo que sería el elevador para poder sacar herramientas. Bien. Sí, cuando perforo está siempre en la cabeza, pero cuando saco herramienta se suele dejar aparte en la cabeza. Bien, una duda, ¿en qué parte estaría ubicado si no se trabaja con la mesa Rotary y Sí, el vástago esto, ¿en qué parte estaría ubicado el top drive? bien, muy buena pregunta. El top drive reemplaza al bloque viajero. ¿Sí? El, Ah, bien, bien. el top drive es el que... A ver, yo les he comentado, ahora puse la diapositiva y vi que la imagen del top drive no se veía. Pero el top drive que vimos la semana pasada tiene una particularidad. Yo no se los comenté, pero hay sistemas convencionales, sistemas top drive, y después ahora han empezado a surgir unos sistemas híbridos, una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Porque son sistemas viejos que se los ha hecho top drive, ¿se entiende? El top drive original tiene en la torre, les voy a dibujar acá les voy a hacer un pequeño dibujito. En lo que sería la torre de perforación, el sistema top drive, en vez de tener cable, funciona con un riel. ¿Ven? Funciona con un riel como el de los trenes, digamos. Tiene un riel con un conjunto hidráulico, con unas ruedas que me permiten bajar y subir el sistema. Ese es el top drive original. Pero ahora, los sistemas viejos que tenían mesa Rotary se están empezando a cambiar a top drive, pero siguen utilizando el sistema de izaje. Entonces, tengo los cables y en vez de tener el bloque viajero, tengo el top drive. Bien, así funciona ahora, digamos. Así que básicamente me reemplazaría al bloque viajero junto con el gancho. No sé si quedó más o menos claro. Si... Sí, 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 perfecto, Bien. perfecto. Yo les comento esto porque, por ejemplo, ¿no? En todos los pozos en los que yo he ido, en los que he tenido que trabajar, son todos pozos, equipos viejos, restaurados y hechos top drive. ¿Bien? Entonces se ve el sistema de izaje, pero sin bloque viajero y gancho, sino con el equipo de top drive directamente. Pero es lo mismo, o sea, se levanta con cables igual. Bien, entonces como les decía, el sistema de izaje tiene un elemento que es fundamental, que ya lo he dicho muchas veces esta palabra, pero es el cable. Bien, el cable es básicamente el alma, es el corazón del sistema de izaje. Fíjense, el cable hace más o menos este recorrido, el que les voy a dibujar ahora. Primero que nada sale un malacate o tambor, es lo mismo, es el malacate. Si han visto alguna vez un malacate, esto es igual, nada más que más grande, pero es el malacate. Entonces el malacate es el que me permite meter y sacar cable. ¿Bien? Entonces yo tengo una línea que entra en la corona, ¿se acuerdan? La corona era lo que estaba arriba de la torre de perforación. Entonces entra en las poleas de la corona y baja hacia el bloque viajero, entra en las poleas del bloque viajero y vuelve a salir, y así sucesivas veces. Eso depende. Puede entrar y salir 2 veces, 3 veces, 4 veces, obviamente en distintas poleas. Esto depende de la cantidad de kilos que tenga que soportar. Mientras más toneladas tenga, más líneas de cable van a haber. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se distribuye mejor el peso, básicamente. ¿Sí? Esto es un sistema de poleas tradicional. Ustedes fíjense, si alguna vez han utilizado poleas, que no es lo mismo hacer fuerza con una polea normal y levantar algo que un sistema que tenga muchas poleas. Las poleas disminuyen la fuerza que yo tengo que hacer. Es buenísimo el sistema de poleas. Y para este caso sirve un montón. Entonces, una vez que sale de la corona, la última vuelta, el cable se tiene que ir hacia la línea muerta y el ancla, que se llama.
Bien, entonces yo ahora, a través del malacate, meto y saco cable. La línea muerta se llama línea muerta porque no se mueve nunca, y todo lo que se mueve es lo que está detrás de la línea muerta, sería todo esto, ¿sí? Todas estas líneas, estas sí se van a mover. Bien, si yo meto cable, se me acorta la distancia. Si yo saco cable, se me agranda la distancia y el sistema baja. Bien, y así lo hago que sube y baje, nada más. Es relativamente simple el sistema. Les repito, la línea muerta se llama línea muerta porque no se mueve. Bien, la que se mueve es la otra línea, y obviamente me permite subir y bajar el sistema, pero la línea muerta está siempre igual. ¿Alguna pregunta? Por la fuerza que hace la polea, ¿o no? Para que no se vaya de costado. Es como que la sostiene la línea muerta. Algo así, ¿Cómo? ¿no? Disculpe, no lo estoy escuchando. Ahí le subí. Que la línea muerta sería para sostener lo que es la corona, todo eso, ¿cierto? La línea muerta no me sostiene la corona, porque la corona me la sostiene la torre. O sea, acá no está dibujada la torre, pero voy a borrar. Acá yo tengo ¿Para qué sirve? acá yo tengo la torre de perforación. ¿Ven? ¿Para qué sirve la línea muerta? Imagínense que yo no tuviese la línea muerta. ¿Bien? Y yo meto y saco cable del malacate. ¿Cómo haría para que este sistema suba si no tuviese la línea muerta? Profe, lo que yo entendí es que te ayuda y disminuye la fuerza que vos tenés que aplicar. Ahora es, profe, se está tratando de subir y bajar caño. Eso entendí yo. Lo que pasa que... Sí, a ver. Pasa esto, mira. Si yo acá no tuviese línea muerta, si yo meto cable acá, el cable se saldría, ¿sí? Supongamos que la línea muerta está floja, ¿sí? Yo no tengo un ancla acá. Yo directamente tengo el cable suelto en ese punto. Cuando yo meta cable, este sistema no se va a levantar, sino que el cable se va a volver hacia el malacate. ¿Se entiende? Sí o sí necesito anclarlo, porque si no lo anclo, cuando yo traiga el cable va a venir. ¿Bien? No sé si se entendió. Repito, miren. Supongamos que yo el ancla no la tengo. Es decir, esta parte, lo que sería la línea muerta, está suelta. ¿Sí? Es un pedazo de cable suelto. Cuando yo quiera levantar el sistema de izaje, que sería esto, bien, y empiece a traer cable con el malacate, este cable va a venir, va a pasar de vuelta por todos los orificios y va a volver hacia el malacate. Entonces no levanté nada, lo único que hago es traer cable. ¿Bien? En cambio, si yo esta parte que sale del cable la sostengo, cuando yo traiga cable, el cable va a tender a ingresar, pero como esta parte va a estar fija, la única manera que el sistema me traiga cable es que se empiece a levantar esto. Al levantarse el sistema de izaje, se acorta este cable y el resto ingresa al malacate. ¿Bien? No sé si se entiende más o menos lo que estoy explicando, o si me estoy explicando bien o mal. Sí, ahora entendí. No, yo ¿Sí? pensé que era algo que sostenía solamente, pero pasa por la corona. Claro, exacto. Pasa por la corona, sí. Es un pedazo de cable que lo tengo que anclar. Una vez que está anclado, ahí me funciona el sistema. Si no está anclado, voy a traer cable y el malacate se va a chupar todo el cable y no me va a levantar nada. ¿Se entiende? Es más o menos así como funciona. Y se llama línea muerta porque justamente ese pedazo de cable no se mueve nunca, está siempre fijo allí. Lo que se mueve es todo lo demás. Pero no se mueve porque está anclado. ¿Bien? Bien. Además de esto, el cable, como les dije,
si bien es el corazón del sistema de izaje, también es el elemento más débil del sistema de izaje. Eso hay que tenerlo siempre presente. El cable es un elemento débil, entonces cada tanto se tiene que cambiar ese pedazo de cable, ¿sí? Se hace a través de la corrida y el corte del cable, que se llama. Es decir, lo que se hace es, como este sistema, como el cable sufre mucho, es importante cambiarlo cada ciertas profundidades. Que ha perforado el equipo, se cambia el cable. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que curar. Básicamente ese sería... O sea, es conveniente cambiar el cable a esperar que se me rompa el cable. Porque si el cable se me rompe, el sistema de izaje caería sobre la subestructura y hay gente trabajando allí. ¿Bien? Entonces, y les acabo de decir, eso puede llegar a pesar 10 toneladas. Entonces, obviamente que de ahí no salimos vivos. O sea, el que esté trabajando en la boca de pozo, se le cae encima. Entonces, para evitar estos accidentes, el cable cada tantos metros de trabajo, es decir, cada tantos metros perforados, se cambia. ¿Cómo se cambia? Muy simple. El bloque viajero se baja hacia la subestructura para que me lo soporte la subestructura. Entonces, cuando el cable queda flojo, se quita el ancla y se empieza a extraer cable por acá, ¿sí? Se empieza a sacar cable con otro malacate en otro lado, es como si fuese manual, ¿sí? Se empieza a sacar cable y se tiene que retirar todo el cable que está usado. Todo el cable usado se sale y una vez que sale, obviamente empieza a ingresar cable nuevo, ¿no? Ingresa todo el cable nuevo. Cuando el cable nuevo llegue hasta el ancla, dejo de sacar cable, se corta el excedente, que es todo lo usado, fijo el ancla y ahora puedo volver a levantar el sistema de izaje para que quede ahí en el aire, ¿sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí, Una profe. pregunta. O sea, es simple, es ir sacando el cable usado Sí, y profe. va ingresando el nuevo, nada más. O sea, no. ¿Qué pasa cuando se acaba el cable del malacate? Bueno, se suelen llevar bastantes rollos de cable al pozo por las dudas, ¿bien? Una vez que el cable del malacate se ve que ya está... ¿Cada cuánto se hace el estudio de ¿Cómo? tensión? ¿Cada cuánto Se le se corta le hace un estudio de tensión al cable? ¿Cada cierto tiempo? se le corta un montón. Si lo pudiese escribir en el Cada chat. cierto tiempo se tiene que hacer un estudio. Bueno, Por favor, porque no... no es que se le corta, se le escucha como muy acelerado. Entonces no entiendo nada. Yo también lo escucho así. Bien, sí. Es como que se escucha todo en un segundo, es medio extraño. Entonces no entiendo. Si lo puedo escribir en el chat, lo espero y lo explico. Sí, ¿lo podría repetir? Ah, bien. ¿Qué es lo que se hace con el cable que se corta? Bien, con el cable que se corta no sirve más. Ese cable no vamos a decir se tira, porque no se tira, pero es un desperdicio, digamos, de la perforación. Eso se trata como un residuo contaminante, un residuo especial, pero es basura, no sirve para nada. Ya está. ¿Por qué no lo puedo volver a ocupar? Primero que nada, porque una consulta. es un pedacito corto de cable. Ahí va. Termino de explicar esto y sí. Y lo dejo preguntar. Primero que nada, porque es un pedacito corto de cable, no me va a servir para nada. Y segundo, porque el cable ya está usado, ¿sí? Así que no soporta lo mismo que un cable nuevo. Así que por eso no se puede volver a utilizar. Bien, acá me pregunta un compañero que cada cuánto se hace el estudio de fuerza del cable. Bien, supongo que está preguntando cada cuánto se hace el cable y corrida el programa de corrida y corte de cable, que es lo que les mencioné hace ratito. Yo tengo que sacar cable según norma API, aproximadamente 600 o 700 metros tengo que cambiar el cable. Bien, en realidad eso depende mucho de la fuerza que tenga que soportar el cable. Se tiene que hacer una serie de ecuaciones que me relacionan las fuerzas que soporta el cable
con la profundidad y sale un valor estimado de cada cuántos metros tengo que cortar el cable. O sea, tengo que hacer cambio de cable. Cuando digo cada cuántos metros, me refiero a cada cuántos metros perforados, ¿sí? Pero como le comento, por lo general, cada 600 metros de perforación se cambia el cable, un poquito menos, si puede ser mejor, para estar un poco más seguros. Bien. Y el otro compañero algo iba a preguntar. Ahora puede preguntar. Profe, ¿necesita tiene algún mantenimiento? ¿El sistema de mensaje? ¿Necesita algún mantenimiento? Bien, se le escucha también muy rápido como a otro compañero, pero me parece que preguntó si el sistema de izaje necesita mantenimiento. Sí, por supuesto. Sí, sí, acá todos los sistemas necesitan mantenimiento constante. Bien. A ver, el mantenimiento no se lleva a cabo durante la perforación por lo general, pero el equipo llega al pozo con el mantenimiento hecho. O sea, ya está todo funcionando. ¿Bien? En el caso del malacate no se suele utilizar un malacate de respaldo por las dudas, que se llama backup. No se utiliza mucho. Se suele llevar un solo malacate y listo. Pero obviamente se le ha hecho una revisación antes de llevarlo al pozo, al equipo. Así que sí, cada pozo, cada vez que perfora un pozo nuevo, tiene que llevar el mantenimiento hecho. Siempre. Ya, De nada. A ver, ¿qué más preguntaron? Sí, tal cual. Me preguntaron si se realizan mantenimientos preventivos. Sí. Eso ya lo vamos a ver un poquito más en detalle en producción 2, los mantenimientos. Pero siempre se hacen mantenimientos preventivos dentro del petróleo. Es decir, me conviene prevenir un accidente antes que esperar a que se rompa y arreglarlo. Porque si se rompe, me detiene la operación, digamos. Y todo ese tiempo de estar parado el equipo y demás, hay que pagarlo igual. Entonces, se tiene pérdida de plata. Para evitar estas pérdidas, todos los mantenimientos son preventivos. Siempre se previene cualquier tipo de accidente antes de que ocurra, por supuesto. ¿Sí? Porque hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. En el correctivo se rompe y lo arreglo. En el preventivo no dejo que se rompa. Ese es el que se ocupa en petróleo, el preventivo, todo el tiempo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda antes de que sigamos? Me parece que se está por cortar los 50 minutos, así que bueno, si se corta ya saben, volvemos a ingresar. ¿Ninguna duda entonces? ¿Quedó claro? Sí, pero ese cable. Ah, se cortó. Justo se cortó cuando estaba preguntando. Había alguien que estaba preguntando algo justo cuando se cortó. Puede preguntarme ahora si quiere, antes de que sigamos.
Nada, entonces. Continúe, profe. Bien, bien, seguimos entonces. Bien, bien, bien. Bueno, miren. Bueno, mira, primero que nada, antes de explicar más o menos qué es esto, acá tienen el malacate. Esto que se ve acá, en esta imagen, la vamos a agrandar un poquito. En esta imagen, esto que se ve acá es el malacate, miren. Todo esto es el malacate, ¿ven? Esto que ven acá es el freno del sistema. Y bueno, acá tenemos una serie de perillas perillas no, son unas palancas, perdón. Una serie de palancas que básicamente me permiten regular las velocidades del malacate. Es como el malacate tiene un embrague, tiene un freno a discos, si no me equivoco, y si no, freno a zapatas, un freno tradicional. Y bueno, tiene obviamente una caja de velocidades, una caja de reducción, como cualquier automóvil. Bueno, así que es muy similar a un automóvil. Y además, el sistema de izaje tiene un medidor que es el Martin Decker. Bien, fíjense, esto es el Martin Decker. Este pequeño relojito que tenemos acá. El Martin Decker es el nombre que recibe el medidor. Es un dinamómetro. Bien, se los voy a escribir. Dinamómetro. El dinamómetro, para hablar en criollo, es una balanza. ¿Bien? Es una balanza. Esto es igual, funciona igual. ¿Han visto estas balanzas ¿Vieron esas balanzas de los verduleros que habían antes, que tenían relojito? ¿Sí? Y de acá se colgaba el canastito en el cual se pesaba la verdura. Esto funciona igual. Ahora los carniceros tienen estas balanzas para poder pesar las mega res y estas cosas. Es lo mismo. Es una balanza que me permite medir cuánto peso tengo colgado de la balanza. ¿Bien? En este caso, el Martin Decker me permite medir cuánto peso tengo colgado del bloque viajero o del gancho, que se llama. Bien, el peso que tengo colgado del gancho es lo que me está midiendo el Martin Decker. ¿Sí? Bueno, el Martin Decker tiene una serie de agujas porque una se queda fija en el peso máximo, mientras que la otra es la que me va marcando el peso actual. Bien, eso es. El maquinista es la persona que tiene que leer constantemente el Martin Decker. Bien. Bien. El Martin Decker, ahora les voy a comentar algunas, variaciones en los pesos del Martin Decker y les voy a comentar qué significa esta variación. Supongamos que yo tengo colgado, o sea, yo he calculado que la cantidad de herramientas que yo tengo dentro del pozo pesan 20 toneladas, es decir, 20.000 kilogramos. Bien, tengo 20 toneladas colgadas del Martin Decker. Entonces me debería marcar 20 toneladas. Perfecto, me las está marcando. La cosa es que yo voy bajando herramienta y de repente esas 20 toneladas bajan a 15 toneladas. ¿Qué pasó con las otras 5 toneladas? A ver si alguno la deduce y yo bajo la herramienta al pozo, 20 toneladas. ¿Cómo, profe? ¿Puede Repito, volver a repetirlo? ¿Cómo que no? Yo bajo al pozo con unas herramientas que pesan 20 toneladas. ¿Sí? Y ahora el Martin Decker, voy bajando y sigo bajando y el Martin Decker me marca 15 toneladas. ¿Qué pasó con estas 5 toneladas que faltan? ¿Dónde están? Apoyando en el piso. Pero muy bien. Sí, digamos. señor. Sí, señor. Las 5 toneladas que me faltan están apoyadas en el piso. Y eso quiere decir que ¿en dónde? En el fondo del pozo. Para ser más específicos, están aplicadas sobre el trépano. ¿Bien? Entonces esas 5 toneladas son las que me van a ayudar a perforar. Dicho de otra manera, sí, yo tengo colgado 20 toneladas.
Pero si el Martin Decker me marca 15, quiere decir que solamente de esas 20 toneladas he aplicado 5 toneladas para perforar. Las otras 15 las tengo colgadas todavía. Es como si yo le pusiera la mano debajo de la balanza al verdulero que me está vendiendo la papa y se la levanto un poquito y bueno, pesa menos papa, entonces me tiene que dar más papa, ¿se entiende? Para que... ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, nos Bien. marca cuando apoyó el peso. Exactamente, cuando yo tengo una disminución de peso es porque he apoyado en el fondo. Bien, yo le puedo entregar más toneladas si quiero, eso depende de si la roca es muy dura, si es muy blanda, de lo que me diga el ingeniero a cargo. Si el ingeniero dice, no, meter un poquito más de toneladas porque la roca esta me ha jodida, bueno, le aplicamos un poquito más de toneladas, pero por lo general no se le suelen aplicar todas las toneladas, se le suele aplicar un poquito menos del total. ¿Sí? Bien, ahora les cambio el paradigma. Tengo 20 toneladas y estoy sacando herramientas, ¿sí? Por ende ya no estoy tocando el fondo del pozo y voy sacando herramientas y a medida que se le van sacando las herramientas el peso tiende a ir disminuyendo porque obviamente tengo menos herramientas colgadas. Pero voy sacando herramientas y de 20 toneladas pasó a 30 toneladas. Es decir que hay 10 toneladas de más. ¿Por qué? Se da por la fuerza que hace, por Y va por ahí, sí, va por ahí. Pero no siempre pasa esto que se me sube. Por la fuerza que hace para sacarla. Eso es lo que les estoy comentando. se hayan, Se hace se hayan fuerza. trabado las herramientas. Muy bien, exactamente. Los que dijeron la fuerza que hago para sacarla, sí, está bien. El tema es que el sistema debería soportar las 20 toneladas, así que no necesita hacer fuerza para sacarlo. El tema es, ¿qué pasa si se me queda atorada la herramienta y yo sigo aplicando fuerza? Es como si ahora al verdulero le agarrara la balanza y se la tirara hacia abajo. Me va a marcar mucho más de lo que en realidad está pesando. Pasa lo mismo acá. Yo voy sacando la herramienta. Cuando se me queda atorada, yo me doy cuenta porque automáticamente el Martin Decker se me dispara. Es decir, aumenta muchísimo las toneladas. Que son toneladas que no existen. A ver, no tenemos un peso tan grande. Pero al yo aplicarle esa fuerza que mencionaban los compañeros, y al estar atorada la herramienta, no la puedo sacar. Entonces el Martin Decker se dispara. ¿Bien? Aumenta mucho las toneladas. Bien, ¿eso quedó claro? Sí, profe, Bien. perfecto. Esto se los comento porque suele ser preguntas de exámenes, por ejemplo. ¿Qué pasa si el Martin Decker me marca más? ¿Qué pasa si me marca menos? Bien. En el caso este de que me marque más y que yo estoy entrando en lo que se llama un aprisionamiento, ¿sí? Aprisionamiento. Quiere decir que la herramienta se me está quedando aprisionada, se ha quedado agarrada allá abajo y para sacarla se suele hacer, se suele tirar, se afloja un poco, se tira de nuevo, se afloja un poco y así sucesivamente hasta que se suelta. Hay veces en las que no se suelta y hay que llamar a un equipo especial, que es el equipo de pesca, que viene con unas herramientas que me ayudan a desenroscar las cañerías en el fondo. Después bajan otras herramientas que me ayudan a pescarlo, con otras herramientas que se llaman tijeras, que cuando yo tiro pega unos tirones mucho más fuertes. Es una maniobra compleja que obviamente en el pozo no se quiere. Yo no quiero que en mi pozo haya una pesca nunca, porque si hay una pesca, el equipo está parado mientras se trata de librar la herramienta que se pescó, que está allá abajo, digamos, la herramienta que se aprisionó. Suele ser común que a veces se queden agarradas las herramientas, pero con un par de tirones suelen aflojarse. El problema es cuando no se afloja. Ahí viene un problema. Bien, antes de pasar al otro sistema, ¿alguna duda con el sistema de circulación? ¿Les ha quedado todo claro? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, ninguna duda. Bien, seguimos entonces.
Bien, eso fue el sistema de izaje. Bien, un comentario particular antes de seguir respecto del cable. Los cables suelen ser de acero, obviamente, pero hay algunos cables que en su parte interna vienen de otros materiales. Suelen ser a veces material textil, o sea, tela, tiene hilos de tela, de algodón por lo general, o de algún material tipo plástico, ¿sí? Como el poliéster y esas cosas. Esto suelo utilizar bastante. Eso depende mucho de qué tan flexible quiero que sea el cable. Mientras más flexible, menos resistencia tiene. Entonces hay que ver. Si necesito más flexibilidad, ocupo uno. Si necesito más resistencia, ocupo otros, que suelen ser totalmente de acero. Pero básicamente, para que se den una idea, por fuera parece los cables de las slingas, ¿sí? Estos cables de acero son iguales, pero más grandes. Bien. Vamos a seguir ahora entonces con el sistema de circulación e inyección de lodo, ¿sí? Les voy a explicar primero todo el sistema, después lo vamos a ir viendo un poquitito en detalle, básicamente el control de sólidos, y después al final les voy a explicar qué es un lodo, cómo se hace. No vamos a entrar en detalles químicos del lodo, pero para que sepan más o menos qué funciones cumple, etcétera, etcétera. Bien, en primer lugar, les voy a ir marcando el recorrido con color acá. Bien, primero que nada, las piletas, ¿sí? Las piletas son unos elementos obviamente bastante grandecitos, suelen ser metálicos y que se encuentran ahí cerca del, o sea, digo cerca, están a 1 o 2 metros de la torre de perforación. Bien, estas piletas, que se llaman piletas de reacondicionamiento, pero son piletas en donde se prepara el lodo para poder inyectar al pozo, ¿sí? Como esto es un sistema cerrado, por eso se llama sistema de circulación, es un circuito, bien, se prepara lodo, pero se prepara lodo suficiente como para poder llenar el circuito y listo. Obviamente que a medida que voy avanzando en la profundidad del pozo, tengo que preparar un poquito más de lodo, pero no es que preparo lodo, lo inyecto y ese lodo no lo recupero más. No, ese lodo vuelve hacia la superficie, se trata y se vuelve a meter y así sucesivamente. Si no, imagínense, gastaríamos un dineral, o sea, una cantidad de plata en formular lodo, y lo peor de todo, que estaríamos contaminando una barbaridad el subsuelo. Entonces, para evitar eso, se arma el lodo, se inyecta y se recupera en un circuito siempre cerrado, ¿bien? Donde sí se va agregando cada vez un poquito más de lodo, porque el pozo cada vez va a ser más grande, entonces necesita más lodo, pero la idea es que ese lodo siempre se utilice siempre, y ya cuando el pozo está perforado y terminado, esas piletas se vacían y ese lodo va, se trata y se suele utilizar de nuevo en otro pozo, y así hasta que, bueno, el lodo ya no dé más y haya que tirarlo como desecho peligroso en unos lugares especiales, se tiene que tratar antes de tirar, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto para evitar contaminación, por supuesto. Bien, entonces las piletas son unas piletas de acero por lo general, como les dije, o de hierro, pero piletas en fin. Las piletas suelen tener unos agitadores que se llaman, imagínense un ventilador, pero en vez de tener 3 o 4 aspas, tiene 2 nomás, y estas aspas son como 2 remos. Entonces van girando y me van moviendo el lodo. Esto es para que el lodo no se quede quieto y no pierda las propiedades que posee, ¿sí? Aparte que suele tener muchos químicos, y los químicos siempre se suelen ir abajo de la pileta, y no me sirve así, tiene que estar todo bien mezcladito. Entonces eso gira constantemente. Una vez que el lodo ya está listo y se puede inyectar, se pasa a las bombas triplex. Ya las vamos a ver bien en detalle, vamos a ver una imagen, pero la bomba triplex es una bomba de desplazamiento positivo. Funciona como... ¿Han visto cómo funcionan los pistones? ¿Han visto cómo funcionan los... Ahora respondo a la pregunta.
¿Han visto cómo funcionan los pistones de un automóvil, de un motor de un auto? Bueno, funciona igual la bomba de desplazamiento positivo. El pistón comprime el líquido y una vez que está comprimido, se abre la válvula y el líquido sale a alta presión, digamos. ¿Sí? Funciona igual que un sistema de auto, de motor a combustión. Acá me preguntan cuáles son los químicos que se le agregan al lodo. Como les comenté, no vamos a entrar en el detalle de los químicos que se le agregan porque estaríamos 2 o 3 horas hablando solamente de los químicos. Se le agregan un montón de químicos. Bentonita, les voy a mencionar algunos: bentonita, baritina, goma sántica, retardadores, reductores de filtrado. No les menciono el nombre de los reductores de filtrado porque, por ejemplo, se llaman SAC 90 y algo. No tiene sentido. Hay reductores de filtrado. Vamos a ver algunos químicos que se le agregan al cemento en la unidad número 4 y varios de esos químicos también se le agregan al lodo, ¿sí? Pero bueno, densificantes, viscosificantes, como les dije, reductores de fricción, reductores de filtrado. ¿Qué más? Bueno, hay otros químicos que me ayudan con la velocidad ascensional, que se llama, de los recortes, que ya lo vamos a ver. Pero hay muchos químicos que se le inyectan, son una barbaridad, ¿sí? Aún así, los lodos tienen un líquido base, que suele ser agua o combustible, depende el tipo de lodo que vaya a utilizar en el pozo. Por lo general son de agua, entonces es agua más un montón de químicos adicionales. Bien, los más importantes son el viscosificante y el densificante, son muy importantes. Es decir, son químicos que me aumentan la densidad del lodo y son químicos que me aumentan la viscosidad del lodo, ¿sí? La viscosidad me ayuda a levantar la suciedad, mientras que la densidad me ayuda con las presiones. Por eso son importantes, son como los dos más importantes. Bueno, después hay gelificantes, bueno, son un montón de químicos, realmente son muchísimos. Disculpen que no entre en detalles, pero es que en serio estaríamos un largo rato hablando de químicos. No sé si en la teoría tienen mucha química de lodo, creo que no. En la teoría que está en la página, digamos. Pero si están interesados, puedo buscar algo de lodos y se los comparto, no hay problema. Se los puedo mandar al grupo de WhatsApp si quieren y tienen ahí para darle una ojeada bastante grande a todos los aditivos del lodo. Bien, entonces una vez que estas bombas, que pueden ser triplex o cuádruplex, se llaman triplex o cuádruplex porque la triplex tiene 3 pistones y la cuádruplex tiene 4 pistones. Mientras más pistones tenga, más caudal puede inyectar al pozo, ¿sí? Bien, entonces el fluido va por la línea de alta presión, ingresa por el manguerote. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la parte en estas imágenes que les mostré de la torre, ¿sí? Y una vez que pasa al manguerote, se inyecta en la cabeza de inyección, ¿sí? Que eso es lo que me preguntaba hace rato el compañero. La cabeza de inyección es el vínculo entre el vástago y la línea de alta presión con el manguerote. Entonces va por la línea de alta presión, va por el manguerote, ingresa a la cabeza de inyección y de la cabeza de inyección pasa por el interior de toda la sarta de perforación y es así como va al fondo del pozo. Bien, una vez que llega al fondo del pozo, obviamente golpea con el fondo y tiende a subir por los costados. Eso me permite limpiar el fondo del pozo. Es importante que el lodo me extraiga la suciedad del fondo, porque si no la extrae, el trépano siempre rompe lo que ya está roto, siempre muele lo que ya está molido, y no tiene sentido porque no avanza en la perforación. Entonces, si limpio eso, que lo hago a través del lodo, la perforación es más ágil, más rápida, ¿sí? Así que el lodo ahora sube por el costado del pozo, por el anular que se llama, ¿sí? El anular del pozo es el espacio que yo tengo entre las paredes del pozo y la sarta de perforación, ¿sí?
Entonces el lodo avanzaría por los costados. Y sube hacia la superficie, hacia lo que se conoce como el caño de salida lateral o pipa de salida lateral. Y el lodo va de nuevo, la idea es que tiene que volver hacia las piletas para tratarlo y poder inyectarlo nuevamente. El tema es que el lodo ahora viene lleno de suciedad, de muchísima suciedad. Tiene pedazos de roca, suele venir con gas, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, pasa por un desgasificador, que es un elemento que me va a permitir sacar el gas que a veces algunas rocas le suelen dar al lodo, ¿sí? Una vez que sale el desgasificador, pasa al sistema de control de sólidos, ¿sí? ¿Para qué? Para retirar el cutting o los recortes que se llaman. El recorte es la suciedad que yo he sacado del fondo del pozo, ¿bien? Que parece pura tierra, porque parece pura tierra de distintos tamaños, es como piedras de distintos tamaños, pero a los geólogos les sirve un montón para poder ver en qué profundidad estamos perforando justo, ¿se entiende? Y qué tipo de rocas hay en esa profundidad. Así que cada 5 metros, menos a veces, en las zonas de interés, cada 1 metro, los geólogos van y buscan los recortes y se los llevan al laboratorio de control geológico para poder determinar básicamente qué rocas tengo, qué fluidos tiene cada roca, etcétera. Inclusive en estos recortes, si se le agrega un químico especial y se le pone luz ultravioleta, el petróleo se vuelve fluorescente, así que puedo saber si he llegado a la zona del petróleo o no. ¿Bien? Y una vez que le saqué todos los sólidos al lodo, vuelve a las piletas para mezclarse con el resto del lodo y volver a ser inyectado dentro del pozo. ¿Bien? ¿Alguna duda de lo que he mencionado? No, profe. Bien, ahora les quiero mostrar a ver si está por acá. Sí, acá está, miren. Fíjense, ahora respondo a la pregunta. Fíjense, acá está la línea de alta presión, ¿sí? La vamos a hacer con amarillo. Esta es la línea de alta presión que les mencioné. Esta línea de alta presión se conecta con el manguerote y acá no se ve, pero el manguerote hace esto y se mete por acá a la cabeza de inyección, que es esa que ven ahí. Bien, entonces una vez que se ingresa por ahí el lodo, se mete por el centro del trépano y se va del vástago, perdón, pasa por las barras de sondeo, pasa por los portamechas, sale por las boquillas del trépano a alta velocidad y eso me permite limpiar el pozo, ¿sí? Es por eso que todos los sistemas de la sarta de perforación son huecos. Si no fueran huecos, yo no podría realizar la inyección de lodo, ¿se entiende? Es por eso que son todos huecos. Acá el compañero me pregunta si la inyección de lodo también sirve para refrigerar el trépano. Sí, tal cual, ¿sí? Ahora, el final, digamos, de toda la parte de lodo es los distintos tipos de lodo y para qué sirve cada uno. Y justamente la función principal del lodo también es refrigerar el trépano. Como les comenté, el trépano soporta, por ejemplo, al trépano se le aplican 30 toneladas, es decir, 30.000 kilos, y está girando a 80 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que el trépano gira 80 veces por minuto, es decir, da más de una vuelta por segundo, y a eso hay que sumarle los 30.000 kilos que tiene encima, así que se calienta, obviamente que se calienta. Para refrigerarlo y para que no se deteriore el metal del trépano, es importante que se le inyecte lodo. El lodo permite refrigerar nuestra sarta de perforación, sí, tal cual. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien.
Recuerden que si no les anda el micrófono o algo por el estilo, me pueden escribir al chat. Así que pueden preguntar cualquier tipo de duda. Bueno, acá bien, les voy a ir mostrando más o menos cómo está compuesta el tema de las piletas y esas cosas. En primer lugar, por acá saldría el lodo del pozo. Este es el caño lateral que les mencioné. ¿No te acuerdas? Este es el caño lateral, ¿sí? El lodo sale por el caño lateral del pozo. A veces pasa por un trip tank, que básicamente es un tanque tipo decantador, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalles en el trip tank. Y de acá pasa al desgasificador, que era lo que les había mencionado. Bien. En el desgasificador, se le quita todo tipo de gas o cualquier presencia de gas al lodo, y de ahí se pasa al control de sólidos, que en primer lugar tenemos las arandas, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito más en detalle cómo está hecho o cómo está compuesto el control de sólidos. Bien, en primer lugar tenemos las arandas. Perdón. Las arandas son un tamiz. Imagínense un tamiz, ¿sí? Si les gusta cocinar, un tamiz para tamizar la harina o para tamizar la hierba del mate y sacarle el polvo, y si son gente de construcción, el tamiz para básicamente tamizar arena y demás. Esto funciona igual, nada más que es automático, es la única diferencia. Miren, funciona de la siguiente manera. Esto que vemos acá es lo que se conoce como el tamiz de las arandas, ¿sí? Toda esta superficie. El lodo cae allí, ¿sí? Y este tamiz se está moviendo constantemente. Son zarandas vibratorias, así que las zarandas vibran, ¿sí? Cuando me vibra el tamiz es como si yo lo estuviese moviendo con la mano, es lo mismo. Entonces hace que el líquido baje, pase por el tamiz, pero los granos grandes, las rocas un poco más grandes, no pueden pasar por el tamiz. Entonces quedan como el residuo, que se termina acumulando acá, fíjense. Las arandas suelen tener una pequeña inclinación, no son derechas, tienen una pequeña inclinación para que los sólidos caigan allí, como un desperdicio, ¿sí? Esto es parte de los recortes. Bien. El tema de las arandas es muy simple, como les digo, es un tamiz. Bueno, fíjense acá, se puede ver el sistema que me permite la vibración de las arandas, y acá tenemos una serie de no me sale la palabra, amortiguadores para generar, digamos, este movimiento constante. Y eso es todo, la zaranda. Se le puede cambiar el tipo de malla del tamiz. Mientras más fina sea la malla, esta malla se mide en grados mesh, ¿sí? A ver si lo puedo escribir con el mouse. Mesh, M-E-S-H, ¿sí? Mientras más grados mesh tenga, puede dejar pasar granos al revés, perdón. Mientras más grados mesh tenga, me evita que pasen granos cada vez más chicos, es decir, filtra cada vez más. ¿Bien? Aún así, en el caso de las arandas, siempre es conveniente que no tenga un filtro muy grande, o sea, un filtro con espacios muy chiquitos, porque a veces queda parte del lodo mezclado con estos recortes, con esta suciedad, y la idea es que pase la mayor cantidad de lodo posible. Entonces la zaranda tiene la función de básicamente evitar que pasen los granos gruesos de suciedad, ¿sí? Los pedazos de roca grande, ¿sí? ¿Por qué no me interesa esto? Y porque después yo sigo filtrando. Fíjense que después el sistema de filtrado sigue. Después de la zaranda se pasa a los desarenadores. El desarenador funciona de manera centrífuga. ¿Cómo? Se le está trabajando mucho bajo. ¿Se me trabó mucho? ¿Los demás me escucharon o...? Sí, yo lo escucho como muy trabado. Bien, entonces lo vamos a volver a repetir, no hay problema. Les Yo lo comentaba... escucho bien. Bien.
Bueno, lo repito igual, Yo no pasa también lo nada. escuché bien. Bien, lo repito, si le sigue dando trabado, bueno, recuerden que lo voy a subir a YouTube igual, así que les repito. La zaranda vibratoria es básicamente un tamiz, ¿sí? Tamiz como los de la construcción, tamiz como los de la casa, es un tamiz, es como un filtro, ¿bien? Se llaman zarandas vibratorias porque son sistemas automáticos que mediante una serie de motores que presentan unas variaciones en sus sistemas de giración y demás, no vamos a entrar en detalle, y una serie de amortiguadores permiten que la zaranda constantemente salte, vibre, bien, como cuando yo agito el tamiz, es lo mismo. El lodo cae sobre la superficie de la zaranda y el lodo va a pasar a través del filtro, pero los recortes más gruesos de material no van a pasar. Y como la zaranda tiene una inclinación, los recortes caen acá, ¿sí? Una zona de acumulación de suciedad, para que se den una idea. Aún así, esto no es suciedad, les repito. El geólogo le interesan estos recortes, al geólogo le interesan un montón, así que va, saca una muestra de estos recortes, la lleva al laboratorio, la limpia mejor y la puede analizar en detalle. ¿Bien? Si bien es suciedad, hay un porcentaje de esta suciedad que siempre se retira para obtener muestras del pozo, ¿sí? Eso es detalle. Y bueno, eso sería el funcionamiento de la zaranda. Les dije que yo puedo variar el tamaño de lo que sería el tamiz de la zaranda para dejar pasar granos más gruesos o retenerlos. Siempre es importante que la zaranda retenga granos gruesos y los finos y los medianos se los dejamos al resto del sistema de control de sólidos, ¿bien? Que es lo que vamos a aplicar ahora. Después de la zaranda pasamos a los desarenadores. ¿Qué pasa con el desarenador? El desarenador es un cono como el que ven acá, fíjense. Esto sería el cono, de esta forma, y tiene el ingreso de lodo, fíjense, por un costado. Bien, este que se ve acá atrás es el desarenador que está justo atrás. Se ocupan bastantes desarenadores, se suelen ocupar en grupos de A2 o de A4, ¿sí? Es decir, pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, eso depende. ¿Cómo funciona? Primero que nada, debido a que el lodo entra, o sea, como tiene esta forma, el lodo entra de manera tangencial, que se llama, es decir, el lodo entra y empieza a girar como si fuese un tornado, ¿sí? Chocando con las paredes del desarenador, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa de esta manera, esto era un cono, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El lodo gira y va a ir bajando constantemente, siempre girando. Esto forma un efecto tornado, es como un mini tornado que se forma. Los tornados, hablando ya un poco más físicamente, presentan baja presión en el medio y alta presión en los costados, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Como genera baja presión, el líquido va a subir por la parte interna cuando llega al final y lo voy a poder recuperar por arriba, mientras que los sólidos caen a la parte inferior, ¿sí? Así que eso se ve constantemente porque está rociando todo el tiempo sólidos, ¿sí? Es importante que los sólidos que salen por la parte inferior del desarenador salgan con la menor cantidad de líquido posible, ¿sí? Es importante que salgan secos. ¿Por qué? Porque si salen con mucho líquido quiere decir que el desarenador está andando mal y se me está yendo parte del lodo con los desechos, ¿sí? Los desechos serían todo lo que sale por abajo, mientras que el lodo, como dije, sale por la parte superior, ¿sí? Esto se debe a que es un tornado, cada vez se va achicando más y en la parte final, como presenta baja presión, el líquido es absorbido por la parte interna como una aspiradora, mientras que los sólidos caen por la parte inferior, ¿sí? Después de los desarenadores siguen los desarcilladores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, pero funcionan igual.
Nada más que mientras el cono sea cada vez más chico, me permite sacar diámetros o tamaños de suciedad cada vez más chicos. Entonces, la zaranda me saca los granos gruesos, el desarenador me saca los granos intermedios, le digo grano al tamaño del granito de roca, digamos. Entonces, zaranda, grano grueso, desarenador, grano intermedio y desarcillador, grano muy fino. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Alguien tiene algo que preguntar antes de pasar a la centrífuga? No, profe, ninguna duda. Bien, Ninguna duda, profe. bien, bien. Ahora vamos a pasar a la centrífuga. La centrífuga es un elemento que suele estar en el control de sólidos, pero que por lo general no se usa. Bien, para que se use la centrífuga, tengo que tener el lodo muy contaminado con granos muy finos. ¿Qué pasa? Hay granos de roca que son tan finos que el desarcillador no me los puede sacar. Sí, me saca granos finos, pero no tan finos. ¿Sí? Entonces, para esto existe una centrífuga. Para que se den una idea, la centrífuga funciona como un lavarropas. ¿Sí? Es igual. Con la particularidad de que el Profe. lavarropas... ¿Sí? ¿Y la arena esa muy fina sería más fina que la de mar, así? ¿Más Sí, finita? no. O... Sí, estamos hablando de granos mucho más finos. Sí. Ah, Sí. Eh, Imagínense que la arcilla, por eso se llama desarcillador, la arcilla presenta un grano más fino que la arena de playa, para que se den una idea. ¿Ven? Y aún así hay granos más finos que la arcilla. Así que estamos hablando de granos bastante finos, granos muy chiquitos. Bien, como les decía, la centrífuga funciona como un lavarropas, nada más que, bueno, funciona igual que un lavarropas. A ver, es un sistema que va girando constantemente, ¿sí? Y tiene unos pequeños orificios por los que sale solamente el líquido y me quedan los pequeños sólidos adentro. Y además tiene un sinfín, y el sinfín me lleva todos estos sólidos hacia uno de los extremos de la centrífuga. Supongamos que, bueno, es este en realidad. Me lo llevaría hasta ese extremo, hasta este extremo de acá, a los sólidos. Ingresarían por acá el líquido sale por los orificios que yo tengo en las paredes, y el sólido a través del sinfín se va arrastrando hasta el final y cae, digamos, en una bacha como la que tiene la zaranda, ¿sí? Es igual, nada más que estamos hablando de granos muy finos. ¿Cuál es el problema de la centrífuga? Los lodos de perforación no son soluciones. A ver, no es como cuando yo mezclo agua con alcohol, ¿sí? O cualquier otro elemento que se mezclan de forma perfecta. No. Cuando yo le agrego un sólido al líquido para darle viscosidad, para darle densidad, es decir, estos químicos que le agrego, estos químicos quedan como pequeños granitos suspendidos en el agua, ¿bien? O sea, voy a tener una masa de agua con pequeños granitos de químicos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la centrífuga? Que no solamente me saca los granos finos de roca, sino que también me saca a veces estos granos de químicos que yo le he puesto. Lo cual es un problema, porque si yo le he puesto químicos, no quiero que me los saque un sistema de limpieza, porque le voy a tener que agregar de nuevo más químico, y más químico, y más químico, y a la larga es un poco más de plata. Es por eso que la centrífuga mucho no se utiliza. Se utiliza solo en los casos en donde el lodo ya viene muy contaminado y bueno, es preferible perder un poco de químicos antes de volver a reinyectarlo con tanta contaminación. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna duda?
Respecto del control de sólidos o de lo que quieran preguntarme. Bien. Profe, sería la centrífuga, la usaríamos en algún tipo de caso, ¿Cómo? Sí, la centrífuga la como última ocuparíamos. opción. Exactamente. Ahí escuché. Sí, sí. La centrífuga es la última opción. O sea, la centrífuga es. Se usaría como última opción. Exacto. Sí, se ocuparía como última opción. Yo tengo la zaranda, el desarenador y después el desarcillador. Con eso debería bastarme. Si veo que el lodo sigue estando con muchos sólidos, puedo utilizar, a ver, podría encargar o que me traigan un desarcillador un poquito más chiquito, por ejemplo, y probar con eso. Si veo que ya no funciona, podría utilizar la centrífuga, ¿sí? Pero corre el riesgo de perder muchos de los químicos que le he puesto al lodo. Entonces, hay que ver ahí. Hay que ver, tal vez inclusive me sale más barato hacer un lodo nuevo antes que seguir utilizando eso. Eso se ve. Si económicamente la centrífuga me va a suponer, digamos, un aumento en los gastos, pero sería mucho más costoso cambiar el lodo y bueno, uso la centrífuga, no me queda otra. Pero si es más barato cambiar el lodo y se cambia antes que ocupar la centrífuga. Bien, eso depende. Eso se ve ahí mismo en el pozo, digamos. Profe, Sí, cuando al principio hacen el lodo para mandarlo al pozo y limpiar, sí, sí. lo hacen con piedra, con todo para que saque la suciedad y después se limpia, No. o está limpio Está ya. limpio. Se lo formula limpio, digamos. Ahora les voy a mostrar cómo se formula, pero a ver cómo se forma. Pero es agua más los químicos y nada más. Una vez que el lodo está listo, se lo inyecta. Y una vez que se inyecta, se saca y se inyecta constantemente, digamos. No es que yo le inyecto por tandas, se inyecta todo el tiempo. Si yo estoy perforando Lodo 24 horas, se inyecta las 24 horas que estoy perforando, ¿sí? Constantemente, se inyecta y se saca constantemente. Por eso digo que es un circuito. el lodo sería después de la primera pasada, porque ahí saca barro, sacaría todo. El lodo, yo tengo que empezar la perforación y el lodo ya tiene que estar listo para usarse, porque se ocupa durante la perforación. No es que yo perforo, saco y ahí meto el lodo. No, no, no. Yo apenas apoyo el trépano en el suelo para empezar a perforar, ya del trépano tiene que empezar a salir lodo. Eso es así. No sé si más o menos quedó claro, o sea, creo que no lo había explicado, el compañero tiene razón. O sea, este sistema de circulación de lodo, ¿sí? Que me inyecta lodo, me mete lodo al pozo constantemente, durante toda la etapa de perforación, y yo saco lodo, o sea, esto que les he dibujado acá en rosado, es constante, yo meto lodo al pozo todo el tiempo. Cuando dejo de perforar, por ejemplo, porque tengo que hacer otra maniobra como la intubación o la cementación, ahí sí no se mete más lodo al pozo, pero el pozo tiene que estar lleno de lodo sí o sí. Bien. Pero no se sigue metiendo porque ya no estoy perforando. Pero cuando empiezo a perforar, se mete lodo y se saca y se mete y se saca. O sea, es un circuito constante, ¿bien? No para nunca. Excepto, como les dije, cuando paro de perforar, ahí sí. Y por ejemplo, paro de perforar porque ha venido la empresa a entubar el pozo. Que eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, ahí sí no puedo seguir circulando porque ya no tengo sarta en el pozo. Ya he sacado trépano, portamecha, barra de sondeo. Todo eso lo he sacado para que metan las cañerías del pozo para entubarlo. Entonces no se circula el pozo. ¿Bien? Se le dice circulación porque bueno, estoy circulando el pozo en una circulación constante. No sé si más o menos Sí, quedó... profe, sí, eso lo entendí. Bien, bien. Sí, lo que pasa es que no se nos había comentado. Está bien, no hay problema, pero no se nos había comentado. Y es como para que lo tengan presente que todo el tiempo se mete y se saca lodo. Bien, miren. Esto que ven acá son lo que se llaman las tolvas. ¿Sí? Tolvas. Para preparar el lodo.
justo debajo de las tolvas están las piletas, ¿sí? Entonces acá se bombea agua, pasa por estos caños, y cuando yo meto los químicos vienen en bolsas, se echa la bolsa, o sea, no se echa la bolsa, se rompe la bolsa y se echa lo que tiene adentro. Y el agua que va pasando por abajo del caño me lo absorbe, se empieza a mezclar, y ya una vez que llega a la pileta se mezcla con estas paletas que les decía, y ahí se forma el lodo, muy simple. Y después se inyecta a través del pozo, o sea, se inyecta al pozo mediante la bomba triplex, que es esto que ven acá, fíjense. ¿Sí? ¿Cómo se ve que es triplex? Y porque tiene 1, 2, 3 pistones. ¿Bien? Y así se bombea, ya está. También en las piletas, no se lo mencioné, pero en las piletas, el encargado del lodo es el que se conoce como inyeccionista, ¿sí? La persona inyeccionista es la encargada de formular el pozo, de sacar muestras cada tanto. Las piletas tienen una pequeña verjita donde se puede meter un sacamuestras, se saca una muestra de lodo, se le hacen los ensayos para ver si tiene la viscosidad justa, la densidad justa, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todas las propiedades que yo he querido conseguir, tengo que medirlas para ver si realmente están así o no. Entonces esto lo hace el inyeccionista. Bien. Les comento que, miren, vamos a hacer algo. La clase, como está por finalizar de nuevo, la voy a finalizar yo y nos volvemos a meter para que les explique lo que es un lodo de perforación, y ya con eso terminaríamos. Pero les pido que por favor vuelvan a ingresar. Profe, Sí, sí, te hago ¿le puedo- se le corta. Lo último que se me trabó ahí, se me salió, si me lo podría volver a repetir. Después de Lo de las bombas. lo que habló de las herramientas, esto es lo que habla ahora, ¿eh? Esto, yo no he explicado nada de esto todavía. Le dije que se salieran para poder ingresar ahora, así lo explicábamos. Lo anterior, Eso. lo anterior es a ver, vuelve a hacer uno para atrás, por favor. Otra diapositiva ahí. No, eso es lo anterior, profe. ¿Esto? Eso lo de las tolvas, ¿no? Lo de las tolvas, bien, sí, sí. Sí, ahora se lo explico. Los. No hay problema. Lo que les comentaba. Ajá, eso, la bomba triple, que es. Bien, bien, bien. El Si tema me lo podría volver a explicar. lo de las bombas nada más. ¿O todo? Ujú, sí, eso no. Bien. La No, bomba- no, la bomba. Bien, la bomba triplex es una bomba de desplazamiento positivo, se llama así, pero básicamente funciona como el sistema de pistones de un motor. Bien, es eso nada más. Tenemos 3 pistones, por eso es una bomba triplex. Las bombas cuádruplex tienen 4 pistones, y vienen las bombas quintuplex, las bombas duplex también, que tienen 2. Bueno, la quintuplex tiene 5, y así sucesivamente. Entonces tenemos la bomba triplex, que tiene, por ejemplo,
3 pistones. Yo me doy cuenta que es una triplex porque se ven los 3 pistones allí, ¿sí? Acá tengo uno, acá tengo el otro y acá tengo el otro. Si bien este no es el pistón, lo que se ve es una brida. La brida es una conexión, bueno, de 2 caños con pernos, pero adentro de eso están los pistones, ¿sí? Y bueno, solamente me ayuda a desplazar el lodo hacia la cabeza de inyección y de ahí, bueno, al fondo del pozo. Necesita la presión suficiente como para llegar al fondo del pozo y devolverlo hacia todo lo que es las piletas nuevamente. Así que imagínense la presión que manejan estas bombas. Manejan altísima presión. Tal vez se preguntarán, profe, ¿puedo ocupar una bomba centrífuga como las bombas para subir agua a los tanques de las casas, por ejemplo? No, no se puede utilizar una bomba centrífuga porque las bombas centrífugas manejan altos caudales pero muy bajas presiones. A diferencia de esta, que manejan al revés, bajos caudales pero altísimas presiones, y lo que yo necesito es mucha presión. Entonces, las únicas bombas que se utilizan son las de desplazamiento positivo, que son estas bombas a pistón que les mencioné, ¿sí? Además les dije que lo que comenté era que el inyeccionista es el encargado de básicamente formular el lodo, y una vez que lo formula hace mediciones constantes para ver la densidad, la viscosidad, etcétera. Sí, ese es el inyeccionista que está trabajando 24 horas en el pozo, digamos, ¿sí? Y para poder medir si la viscosidad y la densidad están bien y los otros parámetros, va y saca una muestra de las piletas del lodo, ¿sí? Cuando saca muestras, es como un cucharón grandote, va, saca una muestra y va y la examina en su laboratorio, que lo tiene en uno de los no me sale el nombre ahora, en una de las casillas, digamos, que están ahí en el yacimiento. Eso nomás había comentado. Gracias, profe. De nada. Y les comenté que íbamos a hablar un poquito de los lodos de perforación, ¿sí? Primero que nada, la función de un lodo de perforación. Un lodo de perforación tiene 4 funciones principales. Fíjense. Primero, que es lo que me comentaba hace rato el compañero, refrigerar y lubricar el trépano. Es importante la refrigeración constante del trépano para evitar que se caliente, porque si se calienta se empieza a deformar todo su cuerpo, ya no soporta los mismos esfuerzos, se me puede romper en el fondo del pozo, me puede quedar una parte. Eso es un problema porque lo tengo que ir a pescar, pues si lo llevo a agarrar con otro trépano puede ser que se rompa el otro trépano, entonces es un problema. Sí o sí tiene que estar refrigerado. Y además me tiene que lubricar el trépano. ¿Por qué? Porque es más fácil que el trépano perfore en un pozo que está lubricado constantemente a un pozo en el que no. Aparte, si no se lubrica, el trépano tiende a calentarse más. Bien, entonces, es básicamente la lubricación evita el calentamiento y a su vez lo refrigero para evitar aún más el calentamiento. Bien. Otra cosa muy importante dentro del lodo: controlar las presiones de formación. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la unidad número 5, pero les comento. Imagínense ustedes que estoy haciendo un pozo a 1000 metros y no tengo algo que me lo mantenga abierto. El lodo me ayuda a mantener abierto el pozo todo el tiempo. Si yo no tuviese lodo, el pozo se va a cerrar, ¿sí? Imagínense cuando hacen un pozo con una pala que tiende a desmoronarse. Bueno, imagínense hacer un pozo de 2000 metros sin algo que me lo mantenga abierto. Se cierra automáticamente. ¿Por qué? Por las presiones grandes que manejan las rocas. ¿Por qué las rocas tienen presiones grandes? Y porque tienen más rocas encima de ellas que le hacen presión. Y por eso nada más. Bien. Lo que me lleva a la tercera función del pozo, que también es dar estabilidad a las paredes del pozo, ¿sí? El lodo de perforación me ayuda a dar estabilidad a las paredes, es decir, evita que las paredes se caigan, evitan que el pozo se desmorone constantemente. Bien. Esa sería, digamos, la tercera función, que va de la mano con la segunda, sí, van bastante de la mano. Y la cuarta, que es limpiar el fondo del pozo. Esto ya lo mencioné anteriormente. Es importante que el lodo me limpie el fondo del pozo para evitar reperforar lo que ya perforé, ¿sí?
Si yo no quitara la suciedad del fondo del pozo, voy a estar constantemente moliendo o rompiendo lo mismo, ¿bien? Cosa que a mí no me interesa. Sería genial molerlo cada vez más al piso, pero es un problema, primero que nada porque después en la superficie cuesta un montón sacarlo, y segundo porque no me interesa moler el piso. O sea, yo no quiero, mi objetivo no es moler suelo, mi objetivo es llegar a la zona donde hay petróleo, y mientras más rápido llegue, mejor, siempre y cuando se sigan los estándares de seguridad, por ejemplo. Pero la idea es llegar rápido a la zona donde hay petróleo. Si yo no limpio el fondo del pozo, la maniobra de perforación se hace lenta, bastante lenta, ¿sí? Entonces es importante limpiar el fondo del pozo. Por estos 4 motivos es que el lodo de perforación se inyecta todo el tiempo, se inyecta y se saca constantemente, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no, no me podría refrigerar el trépano. Si yo al lodo lo inyecto y lo dejo ahí, el lodo también se va a calentar, entonces ya no me va a refrigerar el trépano, ¿bien? Tampoco me va a permitir dar estabilidad a las paredes de pozo y controlar las presiones de formación, porque yo genero presión a través de la circulación. Esto no vamos a entrar mucho en detalles, el tema de las presiones, al menos por ahora, pero la circulación del lodo a mí me genera una mayor presión, ¿sí? Y además no podría limpiar el fondo del pozo. Sí, lo puedo meter y tal vez lo saco dentro de 2 horas, por ejemplo, pero no estoy limpiando, ¿se entiende? Cada 2 horas limpio nada más, no limpio de manera constante. La idea es que hay que limpiar, lubricar, controlar presiones y dar estabilidad de pared de pozo todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, dentro de los lodos existen varios tipos de lodos, siendo el lodo base agua el más común, ahora les comento por qué. Pero tenemos lodos base oil, es decir, lodos que tienen, los lodos se componen de un fluido base, que puede ser cualquier otro fluido, cualquier fluido, digamos, cualquier líquido, o no, eso depende. Y además de estos fluidos base, tienen los químicos o aditivos, que se llaman, ¿sí? Se llaman aditivos porque yo los adhiero a la mezcla. Tenemos lodo base oil o lodo base petróleo, que se llama. No suelen ocupar petróleo como líquido base, pero sí combustibles como el diésel o el fuel oil, que son combustibles bastante pesaditos, pero que sirven para estas maniobras. Y después tenemos los lodos base agua, ¿bien? Que en vez de utilizar combustibles, utilizo agua, ¿sí? Agua dulce tradicional, suele ser agua dulce por lo general. ¿Puede ser agua salada? Sí, puede ser agua salada, inclusive si es agua salada mejor, porque me otorga mayor densidad, porque las sales del agua dan más densidad. El tema es que los aditivos por lo general se fabricaron para ser usados en agua dulce, ¿bien? Pero sí se puede utilizar agua salada con algunos aditivos nuevos que se han ido desarrollando para aguas saladas. Y después tenemos los lodos espumígenos, que bueno, son lodos... Profe, Sí, diga. para usar agua salada también tiene que influir mucho de qué acero está construido toda la base, ¿no? Sí, a ver, miren, los lodos base agua traen un problema, y es que suelen oxidar bastante todas las instalaciones. Eso es seguro. Sea agua dulce o agua salada, oxida. Obviamente que oxida más el agua salada que el agua dulce. Pero es por eso que las piletas y demás reciben mantenimiento constante, para tratar de evitar estas oxidaciones propias del agua, ¿sí? No sé si a eso se refería con el tema de oxidación, digamos, de corrosión. Sí, me refería a eso, profe, Sí, porque hay sí. distintos